será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 1, y nos colocamos en pie y leemos la bendita palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre, te damos a ti toda la gloria, Señor, pues tú la mereces. Tuya es la gloria y de nadie más. Aquí estamos, Señor, rendidos ante ti. Estamos, Señor, rendidos ante tu palabra, expuestos a ella, y queremos, Señor, que produzcas en nuestros corazones la santificación, Señor, por el lavamiento de tu palabra. Señor, límpianos, santifícanos en tu palabra, en la verdad. Te pedimos, Señor, que cada día nuestras acciones reflejen a Cristo. Te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay personas, y creo va a familiarizarse mucho con esto, que piensan que el evangelio y la fe cristiana tiene mucho que dar y aportar a la sociedad para que ésta mejore. El cristianismo, piensan muchos, necesita ser predicado cada vez para que la sociedad cambie, para que los males que se suceden en el mundo mejoren. Y por esta clase de pensamiento es que notamos nosotros que pensamos es necesario predicarle el evangelio a los indigentes, a los presos, a las prostitutas, a predicarle a las personas que están en corrupción,
que viven una vida desordenada, hay que predicarles el evangelio. Pero aquí hay una situación de doble filo, porque ese mismo pensamiento justamente es lo que nos inmuniza ante el efecto del evangelio. El pensar que lo necesitan las personas más degradadas de la sociedad, pero que dentro de un sector de la sociedad bien comportado, con una intachable conducta, el evangelio como que no es tan necesario. Y hemos oído a personas que dicen, fulano de tal, ese sí necesita el evangelio. Y decir eso es como decir, fulano de tal, que está bien portado, ese no necesita tanto el evangelio. Buscamos a las madres cuando ven a sus hijos que se están desviando del camino correcto, orar y decir a Dios que llegue con el evangelio a sus vidas, pero muy pocas madres que ven a sus hijos que están aplomados, estudiosos, no simpatizan con el evangelio, pero no son tampoco algo de que avergonzarse. Al contrario, son inteligentes, buenos estudiantes, responsables. El único cosito que algún día llegará es que no simpatiza con el evangelio, pero eso no es mayor cosa. ¿Por qué? Porque creemos que aquella persona no necesita tanto el evangelio por su conducta. Resulta que el apóstol Pablo, después de describir la depravación de los gentiles que nosotros hemos visto en las predicaciones pasadas, notamos cómo Pablo se dirigió a los gentiles en el sermón pasado y les dijo, ustedes que no tienen la ley, que no tienen la Biblia, no tienen excusa. Y no tienen excusa porque la creación misma habla de la existencia de Dios. Pero ustedes han preferido a los animales, a la criatura, han preferido hacer imágenes de cuadrúpedos, imágenes de fundición para adorarlas. Porque el problema de ustedes está en la idolatría de su corazón, que niega al Dios eterno. Hablamos en la vez pasada cómo la misma creación, que es un diseño inteligente, nos habla a nosotros de que tiene un creador inteligente. Y Pablo, al predicarle a los gentiles, toma todo el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32, y empieza a decirles a ellos, ustedes que son irrespetuosos a sus padres, desobedientes, homicidas, ustedes que son fornicarios, ustedes chismosos, viven según su corazón. El asunto es que mientras Pablo está predicándole a los gentiles y diciéndoles, hay un grupo que está al lado observando aquello y está gritando a Pablo como en una suerte de hinchada, amén, así es. Y Pablo diciéndole a los gentiles, ustedes son homicidas. Y los judíos estaban acá diciéndoles, amén, Pablo, amén. Tienes toda la razón. Y Pablo les da fuertemente a ellos, diciéndoles a ellos, ustedes son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y los judíos decían, amén, amén, así es. Ellos son eso.
Y lo más tremendo es que en medio de esto, el apóstol Pablo en el capítulo 2 hace una pausa y cuando termina de decir todo lo que le iba a decir a los gentiles, voltea a mirar a los judíos. Y cuando voltea a mirar a los judíos en el capítulo 2, les dice a ellos: por lo cual eres inexcusable, hombre. Y aquí empieza a decir: quien quiera que tú seas. Desde el judío más raso humilde hasta el más pomposo religioso, quien quiera tú seas, tú tampoco tienes excusa. Y le dice: porque juzgas a otro y te condenas a ti mismo, porque tú juzgas a otro haciendo lo mismo. Este pasaje revela el peligro de la hipocresía religiosa. Disfraza la culpa con apariencia de piedad. Y prestemos atención a esto, porque aquello que debería provocar culpa en el corazón está disfrazado de una aparente piedad que solo engaña a la persona. Y Pablo desenmascara la falsa seguridad de aquel que confía en su moralidad y en su religión, recordándonos que Dios no juzga por apariencias, sino por la verdad en nuestros corazones. La verdad. En cierta ocasión, un predicador contaba que había ido a un museo de cera en Londres y había una figura de un hombre con una Biblia en la mano y era tan exacta que la gente llegaba a hablar con ella y a preguntarle cosas porque parecía exactamente a una persona, era real, no había diferencia. El asunto es que aquel muñeco no podía hablarle, porque era eso, una obra hecha por mano humana, una figura tan parecida al ser humano, pero sin vida. Y así parecen muchas personas, así son los religiosos. El religioso es un muñeco de cera que parece cristiano, pero que no lo es. Ahora, la idea central de este mensaje es que el juicio de Dios es justo, es imparcial, es verdadero. Por lo tanto, nadie puede escapar de él. Ni siquiera el que se considera moralmente religioso y moralmente aceptado. Bueno, y esto necesita que nosotros lo meditemos profundamente. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que hay una condena para el que juzga. Lea el versículo 1 conmigo, por favor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amados, el hombre moralista es inexcusable. La palabra griega es anapologetos o anapológetos, que significa sin defensa o sin excusa. Acuérdense que la palabra apología, de donde viene justamente la acción de defender el evangelio o la defensa del evangelio, es esa apología. Ahora,
Anapológetos significa sin defensa, sin excusa. Y Pablo usa esta palabra, también la usa en Romanos 1:20, del cual predicamos, para referirse a los gentiles, diciéndoles que teniendo la revelación de Dios, que la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso el apóstol Pablo le dice en el versículo 20 del capítulo 1 a los gentiles: ustedes no tienen excusa, porque Dios se les ha revelado, pero por la rebeldía de su corazón, por el endurecido corazón de ustedes, entorpecen, bloquean la manifestación de Dios para ustedes. No quieren ver. Ahora, la Biblia dice, con impiedad, interrumpen. No quieren observar. Ahora Pablo usa esta misma palabra aquí en el capítulo 1 en el capítulo 2, versículo 1, para hablarle a los judíos. Y le dice a los religiosos hipócritas: no hay defensa ante el Dios omnipotente. Ahora, hay algo que tenemos que ver aquí. El problema no es juzgar, porque a nosotros nos han enseñado mal muchas veces. Ustedes han oído: no juzgues. Y esto lo aplican a conveniencia. Por ejemplo, hay personas que vienen y oyen a un predicador o a una suerte de pseudo predicador, y viene y lanza un juicio diciendo: eso no es de Dios. Muy por lo general, si está en una de esas iglesias, de esos movimientos, el que está al lado le va a decir: no juzgue, callándole. Pero la Biblia a nosotros no nos dice que no debemos juzgar. Vaya conmigo. Juan 7:24. Juan 7:24. ¿Lo tiene? Dice: no juzguéis según las apariencias. ¿Qué sigue? Sino juzgad con justo juicio. Entonces, está Cristo diciéndonos que lo que no debemos ser es ligeros en juzgar. Pero no nos está diciendo que no debemos juzgar. Ahora, el juicio debe ser siempre en lo que ya Dios juzgó. Y eso está escrito en su palabra. Un juez, al elevar una sentencia, no se basa en su propio criterio. Si se basara en su propio criterio, entonces no habría equidad en la justicia. Se necesita que exista un código penal, que exista un código civil, se necesita que exista una constitución, unas leyes escritas para que el juicio de un juez sea lo más justo posible. Nosotros no vamos a juzgar según nuestro parecer, sino que vamos a juzgar según la Escritura. Entonces, Cristo dijo: no juzguen según las apariencias, pero sí juzguen con justo juicio. Ahora, el juicio injusto, imparcial o sin amor no es lo que Dios quiere que nosotros establezcamos. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Mateo 7, 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el pasaje preferido
¿qué te van a decir las personas que te bloquean para que tú juzgues según la Biblia? Y hay unos que vienen y dicen, no juzguen al siervo de Dios. Y puede la persona cree que tiene inmunidad para hablar herejía sin que nadie le diga nada, pero no es así. No es así. La Biblia exalta Cristo mismo, el Cristo resucitado que se apareció a Juan en la isla de Patmos, le exhortó y le animó a decirle a las iglesias, escribe a esta iglesia, y le dijo, tú que has pesado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado falsos, ¿cómo haya usted a una persona falsa si no establece un juicio? A los que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice Apocalipsis. Entonces, ¿qué sucede? Mire lo que dice aquí. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora vamos a ver el contexto. Porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Por qué miras? Ahí está el contexto. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amados, acuérdense del fariseo en Lucas 18:9 comparándose con otros. Yo no soy como este, yo no soy como aquel. Yo sí diezmo, yo sí oro 3 veces al día, yo sí hago esto. Acuérdese. Aquí el problema es que el que juzga se autocondena. ¿Por qué? Porque al señalar el pecado ajeno, confiesa en primer lugar que ya conoce la ley moral. Porque tú, ¿cómo juzgas sin ley? Como dijo un gran filósofo colombiano, si tú a la ilegalidad le quitas la I, queda legalidad. Resulta que hay personas que cuando juzgan desconocen que están estableciendo un juicio porque ya tienen un patrón en su mente de conocimiento de la ley. Sin ley no hay transgresión. ¿Qué es lo que hace que conozcamos la transgresión? La ley. Si no hay semáforos, entonces no hay ley en las vías. Y si no hay ley en las vías, en un accidente no hay culpables. Entonces, el que juzga está diciendo, yo conozco la ley moral. Pero resulta que el apóstol Pablo está diciendo, pero tú practicas lo mismo. Y se hace doblemente culpable, doblemente. Mire lo que dice Santiago 4. Santiago 4:11. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú
¿quién eres para que juzgues a otros? Ahora, el que juzga a su hermano se autocondena. Pero mire lo siguiente. El asunto es que Dios no juzga por las apariencias, sino que juzga las intenciones. La Biblia dice, no está la palabra en nuestra boca cuando ya Dios la conoce. Mi hermano, en 1 Samuel 16:7 dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Acuérdese que fue el momento donde Samuel iba a ungir a un nuevo rey, pero él no sabía, solo sabía que era de la casa de Isaí. Claro, vio a todos los demás. Saúl, que dice la Biblia, era un hombre alto, que todo el resto de los hombres le daba de los hombros hacia abajo. Era un tipo Matthew. Pero resulta que cuando Samuel fue a ungir, él iba en la mente con un prototipo. Vamos a ver cuál es el más grande, el más fuerte, quién tiene apariencia de rey. Y Dios estaba mirando y tuvo que decirle a Samuel, 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 te estás equivocando. Te estás olvidando que Dios no mira lo que está delante de sus ojos, que Dios mira el corazón, mira más profundamente. Y qué tremenda lección, porque al que fue a ungir era a un pequeño jovencito de hermoso semblante, valeroso pero pequeño, insignificante. Pero Dios le dijo, ese es. Amados, amados, antes de juzgar a los demás, debemos examinarnos a nosotros mismos ante Dios. Porque el problema aquí es que le dice, tú que juzgas a otros y haces lo mismo. El problema era que juzgaban, pero juzgaban y hacían ¿qué? Lo mismo. Lo mismo. Y mi hermano, aquí es donde entra una situación bastante fuerte, porque las personas pudieran decir, bueno, pero yo no hago lo mismo que otros. Pablo, déjame tocarte el hombro y corregirte, porque tú estás hablando a los gentiles, gente depravada, gente que con sus acciones hace cosas que tú las enumeraste ahora. Yo fui uno de los que grité amén, pero ahora me estás diciendo que yo hago lo mismo que esos gentiles. Tú no has visto mi nombre, mi reputación delante de todos. No has visto lo religioso que soy. No has visto lo cumplido que soy para ir a la iglesia. No has visto lo lector de la Biblia que soy. No has visto que yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. No has visto que yo no murmuro, que yo no hago nada de esto. Es que tú me estás llamando. El que me está juzgando eres tú, porque tú me estás llamando homicida. Ellos sí son homicidas, pero yo no. Y aquí es donde quiero que usted piense en usted mismo, porque el religioso del que está hablando el apóstol Pablo aquí puede estar sentado o parado justo aquí en este lugar. Y eso es el problema más grande que tenemos frente a la escritura, es creer que Dios le está hablando a otro. Y eso notamos nosotros. Están los esposos al lado y está el pastor predicando y hablando, y de repente el esposo o la esposa nota que eso que está diciendo allá, eso fue lo que yo le dije a esta, y empieza a apoyar el mensaje con los famosos codazos. ¿Estás oyendo? Oye,
Y cuando le cae a él, ella viene y dice, ¿estás oyendo? Oye. Y si las congregaciones son un poco pentecostales, empezarán a decir, porque si el hermano está lejos, que no le pueden dar el codazo, empiezan detrás a decir, habla Jehová, habla Dios, Señor, habla, sigue hablando, pero están tirando la puya hacia el frente diciendo, háblale, Señor, a esa, porque eso es con esa, no es conmigo, eso es con aquel, pero conmigo no es. Habla, háblale, sigue hablando y se gozan, pero sin la capacidad de poder decir, ese mensaje es para mí. El problema es que toda la Biblia, cuando es predicada, toda la Biblia es para todos. Y cuando perdemos esa delicada frontera para poder ver la escritura, es donde nos metemos en un problema muy grande, porque es donde nos convertimos en religiosos. Entonces yo pregunto, cuando Pablo le estaba diciendo, ustedes que son homicidas, dirán, eso no es conmigo. Y estás seguro, no es contigo. No dice la Biblia aquel que llama fatuo a su hermano, aquel que maldice a su hermano es homicida. Y pero Pablo, tú estás diciendo, estos son adúlteros. Y yo jamás, no he tocado a nadie diferente a mi esposa o diferente a mi esposo, ni con el pétalo de una flor, nunca. Tienes que volver a Mateo 5. ¿Y será que no es para ti el hecho de y cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla ya ha fornicado con ella en su corazón? ¿Será que hay uno en este lugar al que sus ojos no le traicionen? Al que no demuestren sus propios ojos los que la Biblia dice, lo que no se cansa de ver. El que no se cansa de ver es el ojo, y que no es tentado, no codicia demostrando que esta palabra también es para ti. Hermanos, si hubiera un artefacto que se conectara a tu cerebro y se mostrara en la pantalla lo que has pensado en estas últimas 24 horas, te aseguro, ya se pararían y se fueran corriendo. No los últimos 24 años, no el último año, no, las últimas 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué nos daría vergüenza revelar todo lo oculto de nuestros pensamientos y nuestras intenciones las últimas 24 horas? Porque justamente eso demuestra los pecadores que somos. Y aquí hay un problema, porque entonces la Biblia a nosotros nos dice que debemos juzgar con justo juicio, y el justo juicio es justamente cómo el Señor Jesús enfrentó a aquellos hombres que estaban dispuestos a apedrear a la mujer sorprendida en adulterio. Jesucristo no salió con un látigo como allá en el templo. Él no salió a defenderla diciendo, a ver, Pedro, Juan, armen un esquema de seguridad para esta mujer. Él no dijo eso.
Pedro, tú que eres bueno con la espada y mochas orejas. A ver, el que se acerque a esta mujer, móchele la oreja. No, él no dijo eso. Él sencillamente fue directo al punto y le dijo a los que estaban dispuestos a tirar la piedra para matar a la mujer, juzgándola, les dijo: si ustedes están libres de pecado, lancen la primera piedra. Ahora, ¿cuántas piedras nosotros hemos lanzado sin mirarnos a nosotros por dentro? ¿Cuántas? Creyéndonos que somos más, nos reducimos a ser personas que desconocen verdaderamente el Evangelio. El juicio de Dios es según verdad. Versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ese según verdad, ese kata aletheíam, ese según verdad es un término jurídico de los tiempos de Pablo. O sea, ese término griego simboliza que el juicio es dado según la evidencia, que es un juicio dado según hechos, no según apariencias. No se deja engañar. Y así es el juicio de Dios, es según verdad. Dios juzga según su naturaleza santa. Mi hermano, el juicio de Dios es una expresión del atributo de la santidad de Dios. Dios juzga porque es santo. Vaya conmigo. Salmo 96, 13. Salmo 96, 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Otro pasaje. Apocalipsis 19, 11. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mi hermano, tenemos claro que nuestro Dios es santo y juzga con justicia. Ahora, nadie puede manipular o sobornar a Dios. A diferencia de los jueces humanos, el juicio divino no puede ser comprado ni torcido, mi hermano. En Job 34:12 dice: de cierto, Dios no hará injusticia. El juicio de Dios es perfecto en conocimiento. Perfecto en conocimiento. Dios no juzga porque le dijeron sino porque Él todo lo sabe. Vaya conmigo. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados, ¿está usted leyendo la fuerza de ese pasaje? Dios es perfecto, mi hermano. Ahora, muchos piensan que porque la justicia humana falla, la divina también lo hará. Y es el peor de los engaños que tienen.
Pero Dios no se equivoca. El creyente debe vivir consciente de que el juicio divino es inevitable y exacto. Mi hermano, lo tercero es que la ilusión de escapar. Hay una ilusión aquí y es en el versículo 3 la ilusión de escapar del juicio. Lea conmigo el versículo 3. Estamos en Romanos capítulo 2. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Que tú escaparás del juicio de Dios. Es una pregunta. ¿Tú piensas que escaparás del juicio de Dios? El corazón humano vive engañado. Vive engañado. Y no hay cosa, mi hermano, más terrible que creerse algo que uno no es. Uno tiene que mirar profundamente. Para eso es la escritura. Para analizarse, para mirarse frente a ella. Si usted tiene un espejo en su casa, ¿por qué se peina frente a la cortina? Si usted tiene la Biblia, ¿por qué se juzga según las apariencias del mundo? Muchos se autojustifican con la idea de que Dios los tratará distintos. Los judíos pensaban que por ser descendientes de Abraham escaparían del juicio, mi hermano. ¿Cierto? Vaya, lea conmigo. Mateo 3:9. Mateo 3:9, ¿qué dice? Ajá. Amado, ¿cuál era la justificación de los judíos? Él les dice, es que nosotros tenemos a Abraham por padre. Y el asunto está arreglado. Tú hiciste pacto con Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros andamos sobre ruedas. Eso es problema tuyo con Abraham. Ay, yo no soy hijo de Abraham. No tengo que hacer nada. Y el Señor les dice, ¿pensáis ustedes que por ser hijos de Abraham y por decir que somos hijos de Abraham, ustedes ignoran esto? Porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. Mi amado hermano, ¿por qué razón la interpretación del pacto y de manera correcta que vemos al analizar Romanos cuando dice, no todo el que es israelita, no todo el nacido en Israel es israelita? ¿Ustedes han analizado eso? Porque no tiene sentido. No todo el nacido en Colombia es colombiano. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, el apóstol Pablo está hablando que no todos los que nacen bajo el linaje de Abraham, los israelitas, son el verdadero pueblo o el Israel espiritual del Señor. Habían israelitas que se perdieron. Coré era del pueblo. Se lo tragó la tierra. No todo el nacido en Israel es solo por eso un hijo de Dios. Amados, tenemos que establecer una diferencia muy grande. Porque es que hay personas y yo he corregido esa parte, porque hay personas que dicen, ay, fulano se metió con Israel, y creen que el Estado sionónico de Israel actual es el mismo pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Mi hermano, están muy equivocados, eso no es el mismo. ¿Sabes cuál es el Israel del Antiguo Testamento? Usted.
Porque el Antiguo Testamento, el Israel, al que Dios llamaba mi escogido, mi pueblo escogido de entre todas las naciones, representación propia y legítima de la iglesia de Cristo que Él vino a comprar. Por eso es que dice el apóstol, ustedes son el Israel espiritual de Dios. Hermanos. Y hay personas que dicen, ay, este fulano ofendió al Estado sionista. Ahora le va a caer un esto, ahora le va a caer una bomba encima y todo. Porque piensan que esa promesa es solo, es para ellos. Y amado, esa promesa la hizo Dios a Abraham. Pero esa promesa sí que cabe cuando dice, cuando alguien se mete con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, mi hermano, no hay cosa más peligrosa que levantarse contra la iglesia de Cristo, porque oirás lo que oyó el mismo Saulo cuando perseguía a la iglesia y le salió a encuentro el mismo Jesús resucitado y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque tú crees que persigues a la iglesia, pero me estás persiguiendo a mí. Amado, nadie escapa del juicio divino. El pecado escondido será revelado. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse en Lucas 12:2. Por eso el creyente debe vivir, mi hermano, en una profunda práctica de confesión y de arrepentimiento. Y si alguno en este lugar está pensando, diciendo, eso es para ella, eso es para él, eso es para él, toca que empieces a practicar el Señor, me estás hablando a mí. Homicida, sí, me estás hablando a mí. Adúltero, ay no, yo nunca jamás, no, Señor, me estás hablando a mí. Me estás hablando a mí. Y perdóname. Y perdóname. Ay, amado. John Wesley un día estaba predicando y fue invitado a predicar a una serie de personas con mucha moralidad, con una conducta intachable, una vida admirable en los de la alta sociedad. Y cuando él comenzó su sermón para estas personas, comenzó diciendo, oh generación de víboras, incrédulos, ustedes inmorales. Cuando terminó, una persona se le acercó y le dijo, ¿no crees que te excediste un poco? Porque es que tú no ves a estas personas, son lo mejor de la sociedad. ¿Cómo les dices eso? Y John Wesley le dice, si hubiera ido a los barrios bajos, les hubiera predicado, venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Hermano, esta anécdota nos cuenta a nosotros que nosotros no podemos justamente juzgar por las apariencias. Para finalizar, miremos el versículo 4 y 5. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mi hermano, la bondad de Dios no es aprobación para el pecado. Hay una profunda confusión con esto, porque hay muchos hermanos que al principio, cuando
comienzan los caminos del Señor, piensan, bueno, listo, ya me bauticé, estoy caminando con el Señor, cometo un pecadillo y están mirando por a ver si cualquier cosa lo que les pasa, creen que es el juicio de Dios sobre ellos. Pero pasa el tiempo y se van dando cuenta, no, esto no es el juicio de Dios. Y se van inmunizando ante el temor de pecar. A tal punto que pecan de manera deliberada, creyendo que Dios no solo no los está castigando, sino que está aprobando su accionar. Y es allí donde tenemos que mirar esto. Porque un verdadero cristiano hace una evaluación del día cada noche. Y antes de cerrar sus ojos, le dice a Dios, Señor, ¿en qué fallé? Perdóname, Señor. Ay, Señor, qué vergüenza, como le dije a ese muchacho que se me atravesó en la moto en la mañana. Qué vergüenza. De verdad, que a veces quisiera que nos pasara la vergüenza de que le dijéramos algo a alguien y que alguien nos diga, disculpe, pastor. Disculpe, hermano Domingo. Disculpe, hermano Ricardo. Pero ¿por qué? Porque justamente a veces en el día pecamos. Hermanos, pero al final de la noche siempre debemos decirle, Señor, perdóname. Perdóname. No quiero insensibilizarme. Perdóname, no permitas, Señor. Me duele ofenderte, me duele ofenderte, me duele ofenderte, Señor. No quiero hacer esto, no lo quiero hacer. Perdóname. Pero también sé que tú moriste por mí. Y por los méritos de Cristo, Señor. Porque el justo por la fe vivirá. Me arrepiento. Pero mi hermano, arrepentimiento, y no voy a profundizar sobre esto, pero téngalo en mente y anótenlo. Arrepentimiento es repudiar, aborrecer lo que hice al punto de no hacerlo más. Ahora, las riquezas de su benignidad, eso muestra la gracia abundante, ¿no? Plautus, riqueza desorbitante. Eso demuestra la gran misericordia de Dios para guiar al arrepentimiento. La paciencia de Dios tiene un propósito, pero mi hermano, la paciencia de Dios tiene fecha de caducidad. La paciencia de Dios tiene fin. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. No pienses que vas a abusar de la longanimidad de Dios y de su paciencia. No pienses. Pero tiene un propósito y es el arrepentimiento. Tiene un propósito, el arrepentimiento. Pero el corazón endurecido acumula ira. Mi hermano está usando esa aplicación, eso que está usando el apóstol Pablo allí, ese tesauriseis, está diciendo justamente es guardar en un cofre. Mi hermano, usted tiene un CDT, pero no como lo predican los pseudo predicadores que dicen, deme a mí y acumule en el cielo. Deme a mí y acumule en el cielo. Esa plata suya está mejor en mi bolsillo, dicen los pseudo predicadores. Pero eso no es así, mi hermano. Óigame bien. La Biblia dice que sí acumulamos, pero acumulamos ¿qué? Ira para el día de la ira. Hay unos que acumulan ira para el día de la ira. Juzgando.
sin revisarse, sin verse a sí mismos, sin pasar primero por aquí. Hay unos que son ciegos, que quieren guiar a otros ciegos. Hay unos que tienen una viga, un poste en medio de los párpados, pero quieren sacar la rama que tiene el hermano. Y se lo voy a decir, hay unos que corrigen la vulgaridad de la boca del hermano, pero su corazón es un corazón que no perdona. Hay unos que quieren corregir la asistencia a la iglesia de fulano de tal, pero ellos mismos son unas personas habladoras, chismosas. Hay unos que quieren corregir otras cosas de otros hermanos, pero no se miran a sí mismos. Y tenemos que ver que hay pecados que aparentemente son socialmente aceptables. Y de eso tenemos que acordarnos cuando dice la Escritura, cuidados de las zorras pequeñas. Porque las zorras pequeñas son las que dañan los grandes viñedos. Así que usted está por acá pensando, adulterio y nada, robar, no señor, nunca, me muero de hambre mejor, pero no robo. Pero apenas que abre la boquita, ¿ya viste a fulano? No, esa persona no. Mira, yo tengo un ojo clínico, yo lo veo, esa mirada así, no le ves esa mirada y la nariz así torcida, eso mínimo, eso parece la bruja de Blancanieves. Esa mujer es esto, esa no sé cuándo, y eso, con esa falda así, ese caminado así, ahí hay algo, no sé, esa mirada, esa cosa que no saluda, eso, mi hermano ya habla y habla y habla y habla. Pero apenas llegan a la iglesia, hermanos, el esposo le va a pedir perdón o la persona le pide perdón y dice, yo no soy Dios para perdonar, que te perdone Dios. ¿Qué está diciendo? Que no es capaz de decir, te perdono. Queremos aparentar, hermanos, pero delante de Dios no podemos aparentar. Termino diciéndote, hermano, hermana, no pienses, oh hombre, no te lo imagines siquiera que tú escaparás de la ira de Dios a menos que te arrepientas. Cada letra de la Biblia es para ti. Igual que aquellos hombres dispuestos a apedrear y matar a la mujer adúltera, tenemos que aprender de esa lección. El problema de ellos era que ellos consideraban que ellos no eran adúlteros, mientras que la mujer sí. Y Cristo les dijo a ellos, ustedes también lo son. Y van a matar a esta por lo que ustedes también son. Y es allí donde las piedras se caen de las manos. Es allí donde nosotros reflexionamos, es allí donde nosotros empezamos a ver y a levantar al caído, a mirarlo, diciendo y aplicando lo que dice la Escritura. Cuando alguno sorprenda a su hermano en una falla, considérese a sí mismo, no sea que tú también caigas igual que él. Amemos como Cristo y arrepintámonos cada día delante de Dios. Coloquémonos en pie. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perfecto, por tu perfecta misericordia. Gracias por tu perfecto juicio. Señor, es imposible
escapar de tu juicio por mérito propio. Imposible. Porque no hay nada en nuestra vida, Señor, que pueda agradarte. No nos escogiste por ser buenos, por tener un hermoso corazón. No nos salvaste porque viste en nosotros la ternura que hay en nosotros. No, Señor, nos salvaste por pura misericordia, por pura gracia. Porque fuimos nosotros, Señor, los que traspasamos tus manos. Fuimos nosotros, Señor, los que te azotamos, los que te dimos la espalda, los que te escupimos. Pero tú, Señor, tú hiciste que nuestros oídos escucharan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios, Dios, perdónanos, Señor, las veces que nos hemos sentido tan dignos, más dignos de ti que otros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos cada día a rendirnos delante de ti, a amar a nuestros hermanos, a no juzgar, Señor, sin antes revisar nuestros corazones y nuestra vida. Y cuando establezcamos un juicio, Señor, que sea bajo el estándar de tu palabra, porque ahí serás tú, Señor, juzgando. Amado Dios, te damos a ti la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.